A veces no quisiéramos parar de adorar, que a veces no podemos contener, porque cuando el Espíritu Santo está, solamente Él decide en cada uno de nosotros. Así que deje que el Espíritu Santo siga llenando su corazón y siga ministrando su vida como lo ha venido haciendo durante todos estos días de ayuno, porque ha sido la presencia de Dios. No hemos sido nosotros los pastores, ha sido el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos que Dios utiliza por misericordia, porque no tenemos méritos alguno para ser usados por Él. Así que en esta mañana siga dejando que el Espíritu Santo llene su corazón y su casa. Amén. Señor, qué preciosa es tu presencia. Qué maravillosa y grata es tu compañía. Que cuando tú estás, Señor, nuestros razonamientos, nuestros pensamientos son opacos ante tu presencia y ante tu majestad. Sencillamente, Dios, no merecemos estar delante de tu presencia, pero el amor y la misericordia es la que nos permiten estar delante de ti. Nosotros somos tan imperfectos, Señor, tan inmerecedores de ti y de tu grandeza, que tan sencillamente solo tenemos que decirte, Señor, gracias. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por mirarnos, Señor. Y gracias, Dios, por escuchar nuestra oración y por dejarnos ver que somos importantes para ti. En esta mañana, Señor, levantamos nuestro corazón delante de ti y te decimos, Señor, desnúdanos ante tu presencia. Y en este día, Señor, llena nuestra vida con tu gloria, con tu poder. En esta mañana te entregamos a ti nuestra vida, nuestra casa, porque solo tú conoces el bien que a ellos les corresponde, Señor. En esta mañana, Señor, me uno a cada familia que está conectada, a la oración de esa mamá, de ese papá, a la oración de esos hijos. Me uno a esa oración, Señor, que pide misericordia por su familia y su vida, Señor. Señor, si tú quieres hacerlo, te entregamos, Señor, nuestra familia. Te entregamos los problemas que tenemos en nuestra casa. Y si tú quieres, Señor, obra como tú lo desees, nuestra familia, Señor. Gracias por la función de cada papá, de cada mamá, por fortalecer las fuerzas en ellos, por darles sabiduría, Señor, cuando llegan los momentos difíciles. Gracias, Señor, por multiplicar todos los días la fuerza, la capacidad para que sostengan a su familia, a sus hijos. En esta mañana, Señor, te doy gracias por cada hijo, por cada hija, Señor. Gracias, Dios, porque aunque quizás muchos están pasando dificultades, tú tienes grandes cosas con cada uno de esos hijos, Señor. Hoy bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Amén.
amén y amén. Aleluya. Qué precioso es la presencia de Dios. Amén. Le voy a invitar que me regale unos minutos. De hecho, esta mañana cuando escuchaba la tremenda palabra que compartió nuestro pastor general, y luego qué decir de la palabra que compartía nuestra pastora Yerly, yo decía, wow. Y ahora, cuando uno escucha esas palabras que tocan el corazón y como que lo llevan a cambiar y lo retan, yo decía, bueno, y ahora me toca a mí. Y ahí es donde uno dice, Señor, definitivamente no queremos ser nosotros como predicadores, sino que seas tú con tu presencia. Voy a pedirles que me regalen agüita. El tema que hemos venido hablando o que se ha venido hablando es acerca de la familia, ¿verdad? Y hay algo, se ha venido desarrollando temas durante estos 3 días. Aquí tengo la botellita. Y algo interesante es que cada día lo hemos dado una temática de acuerdo a las necesidades que como pastores vivimos, pero también vemos en el transcurso de la familia. Y hoy quiero empezar contando una anécdota que me pasó cuando yo era maestra del colegio Emmanuel. Y en cierta ocasión estábamos haciendo una actividad con los niños y los saqué en la parte del patio del colegio y empezamos a hacer una actividad con ellos. Les dije, bueno, ustedes van a empezar a describir lo que ven en el entorno y lo van a relacionar con su familia. Y en uno de los árboles que habían cerca había un nido. Y algo interesante fue porque en ese nido había unos polluelos. Y empezamos a mirar cómo la mamita o el papito de aquellos polluelos iban y venían trayendo comidita. Y una niña se me acerca y me dice, profe, ¿usted cree que ese polluelo es feliz cuando regresa a su nido? Y yo le dije, claro, porque el nido representa su casa, representa su refugio, y además de eso, ellos tienen que regresar porque allí se encuentran sus hijos. Por eso, obviamente, cuando ese polluelo regresa a su nido, o ese pájaro regresa a su nido, siente alegría. Y entonces ella me dice, ¿y por qué yo no siento alegría cuando llego a mi casa? Y esas son las preguntas que a uno lo desarman. Y ella me decía, a mí no me da alegría llegar a mi casa, porque todo el día son peleas en mi casa. Y cuando esta niña me dijo eso, me di cuenta que aunque son niños, desean tener hogares felices. Y hoy quiero rápidamente hablarles de algunos factores que dañan las relaciones familiares. Y dentro de los factores que encontramos que dañan las relaciones familiares se encuentran los conflictos. Y es que donde quiera que vayamos,
tendremos conflictos. En el trabajo vamos a tener conflictos. En la casa hay conflictos. En el colegio, en la calle, en todo lugar encontraremos conflictos en todas las áreas. Pero hay un lugar que es bombardeado los 365 días. Y me atrevería a decir que a toda hora, y es nuestra casa, es nuestra familia. Por eso quiero hablarles de eso, de esos factores que están destruyendo los hogares, de esos hogares que si no les prestamos atención a esos conflictos, terminarán desapareciendo. ¿Qué son los conflictos? Un conflicto es un desacuerdo o una contradicción entre dos o más partes. Es una situación tensa que se presenta y que nos lleva a tener una redacción. Hoy en día sí que hay conflictos en la familia. Encontramos conflictos, por ejemplo, en la pareja, ¿verdad? Qué difícil es convivir con alguien que es completamente diferente a nosotros. Qué difícil es acostumbrarme a los hábitos del otro. Qué difícil es aprender a respetar el espacio del otro, ¿verdad? Es difícil. Y yo digo, bueno, si es difícil en el caso de Mao y yo, que no tenemos hijos aún, y es tan difícil, ahora imagínate, y yo le digo a Mao, ¿cómo será los que tienen hijos? Porque es que, bueno, está el conflicto del papá, bueno, de él y el de ella. Y luego viene más adelante el conflicto con los hijos. Entonces, encontramos que hay en todas las áreas de la vida conflictos. Dentro de las parejas, y me puse a averiguar, porque les confieso que este tema, yo decía, Dios mío, ¿por qué yo voy a hablar de esto si todavía me falta? Pero dentro de las parejas encontramos algunos elementos que ocasionan conflictos, como la mala comunicación. Y averiguaba que una de las expresiones que más los psicólogos han entendido y han analizado en el momento de aconsejar a una pareja es que la expresión de que él es igual, él no cambia, ella es lo mismo, él es lo mismo. Y siempre que traemos ese tipo de expresiones, leía, y generan malestar terriblemente en el corazón de la pareja. Pero no solamente está la mala comunicación, también encontramos que dentro de las parejas hay conflictos porque todavía no han entendido y no han asumido que ya su libertad, por así decirlo, fue cedida cuando se unió en matrimonio a esa persona. Entonces encontramos hogares que aún los hombres o las mujeres no han entendido que ya no van a tener la misma libertad a como cuando eran solteros. Y vemos en muchos hogares conflictos como estos, donde la mujer se ve sola criando a los hijos, o donde el hombre se ve solo criando a los hijos, porque no ha entendido que cuando se casan hacen un pacto para compartir y convivir, perder sus derechos para que el otro esté bien. Pero también encontramos que hay conflictos entre los padres
e hijos. Y sí que hay en todas las etapas. Cuando los niños son pequeños, el tiempo que demanda la crianza en los hijos es cuando están niños, cuando están empezando. Y es el tiempo que los niños más requieren que sus padres los acompañen. Y entonces empezamos a ver que en muchos hogares empieza a haber conflictos porque o él no puede ayudar en la crianza con los hijos, o ella sencillamente tampoco puede hacerlo y los deja solos. Entonces empezamos a ver que en la niñez los niños empiezan a sentir ausencia de mamá y de papá en casa y terminan terceros ocupando lo que a los padres les corresponde. Pero también hay conflictos entre padres e hijos en la adolescencia. Y saben que a esta edad hay cambios emocionales en los muchachos. ¿Y por qué diríamos que son cambios tan fuertes en ellos? Porque a esta etapa los muchachos están cimentando o afirmando sus valores, su conducta, su carácter, su personalidad. Y en esta edad los muchachos tienden a ser siempre ácidos o, como decimos, rebeldes a los objetivos de los padres. Entonces vemos que cuando hay adolescentes en la casa hay conflictos con ellos. Pero no solamente a nivel de padres e hijos o a nivel de pareja, sino también hay conflictos económicos, en donde muchas de las veces el hombre solamente es el que lleva el sustento. Y vemos que muchos hombres malgastan su dinero, qué sé yo, en lotería, en el chance, en los juegos de azar, tomando cerveza. Malgastan su dinero y dejan lo que les corresponde a sus hijos y a su esposa, lo malgastan. Y sí que encontramos problemas de este tipo en los hogares, ¿verdad? Pero también encontramos que dentro de los problemas económicos hay mala administración. Quizás vemos que muchas veces muchas familias se endeudan por querer tener cosas que quizás el capital o el dinero que reciben no es suficiente y malgastan. Y muchas veces se ven alcanzados para suplir esa necesidad porque gastan más de lo que reciben. Y ahí vemos conflictos en la pareja. Conflictos también cuando él o ella o los dos trabajan y empieza a haber como ciertos choques o cierta rivalidad de quién gana más que el otro. Y entonces empieza a haber no un hogar, sino un ring de boxeo, en donde la mujer en una esquina y el otro en otra esquina y los hijos en las otras esquinas, mirando cuál de los dos ganan más dinero que el otro. Y se convierte en una competencia. Y toda la cantidad de conflictos que usted se puede imaginar y que usted lo ha vivido, lo ha conocido y lo ha visto. Pero también encontramos que hay problemas en la salud. Y qué tremendo y qué difícil es cuando hay un familiar o un miembro de nuestra familia enfermo. ¿Por qué? Porque empieza a ver cómo la persona que está afectada en salud empieza a demandar tiempo, dinero, gastos, compromiso para poder ser suplida esa necesidad. Y todo esto empezamos a verlo en nuestra casa. Pero hay otra área interesante y es en el área emocional. Porque cuando empezamos a tener problemas con la pareja y no se arreglan, empieza a haber grietas en el corazón. Cuando tenemos problemas con los hijos y no se arreglan, hay grietas en el corazón.
Y en cada una de las áreas que acabo de mencionar, cuando los conflictos no se arreglan, el corazón empieza a ser ¿qué? Afectado. Y toda nuestra vida emocional termina siendo un caos. Y por eso es que muchas veces terminan las personas tomando decisiones terribles. Y una de esas decisiones que muchas personas han tomado por no solucionar los problemas en la familia es el suicidio. Entonces, mis amados, ¿cómo podemos solucionar esos conflictos? Por eso digo, quizás yo no soy la persona más adecuada para hablar este tipo de temas, pero yo no sé por qué Dios puso esa palabra. Y vamos a leer la Biblia. Cuando nosotros no arreglamos los conflictos en nuestra casa, los conflictos causan división y alejamiento de los miembros de la familia. Cuando nosotros no arreglamos los conflictos, empiezan a aparecer heridas en el corazón que difícilmente serán sanadas, y que el único que puede entrar para sanar la herida del corazón se llama el Espíritu Santo. Pero miremos qué dice la Biblia. Y ahí les va a aparecer en minutos. Vamos a ir a Colosenses. Vamos a mirar en esta mañana qué nos dice la Biblia. ¿Cómo podemos solucionar algunos de los conflictos que muchas veces tenemos en nuestra casa? Vamos a Colosenses capítulo 3, por favor. Si me prestan un celular ahí. Listo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer. Y lo voy a invitar que lea hasta el versículo 14. Dice la escritura: vestidos pues, ojo a esto, como escogidos de Dios. ¿Cómo son? ¿Cómo es nuestro vestido? Santo, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Número 1. ¿Qué nos va a ayudar a solucionar los conflictos que tenemos en nuestra casa? Ahí, número 1. Diga conmigo: ponerme todos los días el vestido de hijo y de hija de Dios. El versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Escúchame esto, yo no conozco el lugar de donde Dios a ti te sacó. No conozco cuánto tiempo tú llevas en la vida cristiana. No conozco bajo qué circunstancias tú llegaste a los pies de Cristo. Pero lo cierto es que independientemente del lugar donde Dios nos ha escogido o el lugar de donde Dios nos sacó, Dios a nosotros nos dio un vestido. Y ese vestido que Dios puso en nuestra vida fue un vestido de escogida y de escogido como hijo de Dios. Eso significa, mis amados, que nosotros no podemos quitarnos ese atuendo de ninguna manera. Generalmente cuando salimos es que nos alistamos, ¿verdad? Cuando tenemos que ir a trabajar, nos alistamos. Cuando tenemos que ir a hacer algo en la calle, nos alistamos. Y generalmente la pinta en la casa es de casa. Pero hay un vestido que no tenemos ni nos podemos dar el lujo de quitar
quitárnoslo en ningún momento, y es el atuendo como hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque es que cuando nosotros entendemos que nuestro atuendo o que nuestra vida ya no es la misma, cuando tú lees el contexto de Colosenses, Pablo está confrontando a la iglesia en cuanto a su manera de vivir. Y Pablo le está diciendo a la gente, ya la vida antigua quedó atrás. Es decir, cuando nosotros llegamos a Cristo, venimos con toda la cantidad de maldiciones y problemas y de todo lo que había en nuestra casa y en nuestra vida. Pero ahora que Cristo está en nuestro corazón, la vida empieza a ser diferente. Por tanto, si mi vida es nueva, mi conducta, mi estilo de vida y todo lo que hago debe ser nuevo y debe ser diferente. Por eso, mis amados, una de las cosas que nosotros no podemos dejar nunca es el atuendo de hijos de Dios. Si tú dentro del rol de la familia eres papá, pues yo te quiero decir, quítate todo, pero menos el rol de hijo de Dios. Porque cuando tú entiendes, hombre, que eres el hijo de Dios, tú te vas a comportar como hijo de Dios, como esposo y como papá. Pero si el lugar es mujer, de igual manera, tú te puedes quitar. Nosotros las mujeres cuando llegamos, nos quitamos todo el mundo de maquillaje, ¿sí? Nos desmaquillamos y de todo. Pues yo les quiero decir, mujeres, usted y yo nos podemos desmaquillar y quitar el atuendo que traigamos, pero el único vestido que no nos podemos quitar es el de hijas de Dios. Y lo mismo le digo a los niños y a los hijos. Aunque ustedes sean pequeños y aunque ustedes todavía estén bajo cobertura de papá y mamá, aunque estén ahí en casa, ustedes tampoco pueden quitarse el atuendo de hijos de Dios. Cuando nosotros entendemos que somos escogidos de Dios, las cosas empiezan, o los conflictos empiezan no a desaparecer, porque no les voy a decir que los problemas se acaban, pero sí la manera de vivir, de convivir en familia es muy diferente a de los demás. Número 2, Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Mira lo que dice la escritura. Wow, y esto sí que nos falta. Mira lo que dice la palabra, Efesios 4:26. ¿Qué podemos hacer cuando llegan los conflictos? Efesios 4:26 y 27 dice la palabra. Airados, pero no que pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y léelo ahí conmigo. ¿Qué dice? Ni deis lugar. ¿A quién? ¿A quién no debemos de darle lugar? Al diablo. Pero ¿saben quién es el primero que se sienta en nuestra mesa? ¿Sabe quién es el primero que se sienta en el sofá? ¿Sabes quién es el primero que se acuesta en nuestra habitación? Al que la palabra nos dice que no debemos de darle lugar. Pero lastimosamente es el primero que aparece. Y la palabra nos está enseñando que no debemos de qué, que podemos airarnos, pero debemos de mantener dominio propio en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Y algo interesante, cuando nosotros no arreglamos los conflictos, dice la palabra en Efesios, dice el versículo 26, 27, dice: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Saben? Los conflictos que no se resuelven en el momento, mis amados, genera división y alejamiento de la familia. Cuando se presentan los problemas con los hijos y no se arreglan, está generando división en esa relación.
Cuando se presentan los conflictos entre pareja y no se arreglan, se está generando ¿qué? División. Y el único lugar donde suele habitar el enemigo es en la casa donde hay divisiones. Por eso la palabra nos dice, sí, va a haber discusiones, va a haber problemas entre la pareja, va a haber conflictos con los hijos, pero la palabra nos está diciendo, pero es en el momento donde hay que arreglarlos. Pero muchas veces nos ha pasado que nos vamos a dormir sin arreglar el problema. Yo recuerdo, yo no sé si mi hermano se acuerda, pero generalmente cuando hay peleas con los papás o entre la pareja, yo recuerdo que cuando mi mamá discutía con mi papá, duraban días sin hablarse. Y empezaban, vaya dígale a su papá que baje a almorzar. Vaya dígale a su papá, o mi papá, vaya dígale a su mamá. Y empezaban a mandarnos a nosotros de un lado para otro, llevando y trayendo, porque no había comunicación, porque estaban disgustados. O en mi caso, cuando yo vivía con mi mamá, y yo les voy a decir, por favor hijos, esto nunca lo hagan. Cuando yo discutía con mi mamá, cuando mi mamá me regañaba porque no me dejaba ir a bailar, cuando mi mamá me regañaba porque de pronto no hacía el aseo, no hacía lo que ella me pedía, y cuando ella me regañaba, yo esperaba el momento que se fuera y yo decía, uy, yo quiero que esta, le voy a decir como le decía, que esta vieja se muera y me deje en paz. ¿Por qué? Porque pensaba que en el momento el regaño era malo para mí. Por eso cuando no se arreglan los problemas, empieza a haber distanciamiento entre la familia, entre la pareja, entre los padres, entre los hijos. ¿Y saben? Ahora me hace falta mucho mi mamá y mi papá. Y ahora es cuando uno dice, uy, mamá, papá, ¿valió la pena los regaños? ¿Valió la pena los consejos? No dejemos que los problemas nos acobijen. Hay que solucionarlos ya. Ahora, número 3. ¿Por qué debemos de solucionar o cómo podemos solucionar los conflictos en familia? Dialogando, hablando. Mis amados, es importante la comunicación en la familia, o en todo ámbito es importante una buena comunicación, pero es urgente la comunicación en la familia. Ahorita estoy trabajando con los chicos de AD Kids, los grandes, porque hay 2 grupos, y estamos con ellos haciendo nuestra reunión, y es interesante ver las cosas que ellos hablan, y salen con unas cosas que uno se pone a mirar, cosas que hacen, no lo harían delante de los papás. Y muchas veces pues me pongo a ponerles cuidado en las conversaciones, las cosas que dicen, las bromas que hacen. Y me he dado cuenta que poco a poco me he ganado un poquito más de confianza en ellos. Y qué difícil son los muchachos para que le cuenten a uno las cosas. ¿Y saben por qué muchas veces los hijos o los muchachos no hablan en casa? Porque no hay el espacio de papá y mamá para hablar
los conflictos que pasan. Efesios 4:29, mira lo que dice la Biblia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cuál es la palabra, la comunicación que usted debe de dar para edificar su casa? Mis amados, la buena, la necesaria. Por eso es importante y es necesario hablar en familia. Preferiblemente, bueno, yo no tengo hijos, pero lo he visto y lo he aprendido. Cuando usted, pareja que ya es papá y mamá, pelean frente a sus hijos, créanme, no están haciendo sabios pelear y discutir delante de sus hijos. Por eso les digo, no lo hagan. No lo hagan delante de ellos, porque ustedes les están robando, o más bien ustedes les están mostrando a ellos algo que no está bien, y el día que ustedes se den cuenta los van a estar imitando. ¿Saben que en una ocasión un niño empezó a golpear a su hermanita? Eso también creo que pasó, bueno, no sé en dónde pasó, pero es real. Y el niño empezó a pegarle a la hermanita, a jalarle el cabello, a pegarle y a golpearla. Y no, fue un culto aquí de niños, aquí en la iglesia. Y yo me quedé mirando al niño que le pegaba a la hermanita, y me le voy y le digo, ¿y tú por qué le estás pegando a tu hermanita? Y lo que el niño me dice es que a las mujeres hay que darles pata. Deducción, ¿de dónde lo aprendió? ¿En dónde lo vio? En la casa. Entonces, mis amados, tengamos mucho cuidado de qué le estamos comunicando a nuestros hijos. Por eso es importante dialogar. Y la palabra nos está enseñando que la única palabra que debe salir de nuestra boca es la que es buena, no la mala. Sigamos. Colosenses 3:13. Mira lo que dice la escritura. Colosenses 3:13 dice, dígalo allá fuerte, dígalo, soportándolos unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer? Soportar. Pero hay algo interesante, dice, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. ¿Quiénes? Diga conmigo, yo. Lo tercero que nos va a ayudar para arreglar un poquito el conflicto que hay en el hogar es aprender ¿a qué? A perdonar. A perdonar. Mis amados, la palabra nos está enseñando que primero tenemos que soportar a ese esposo, soportar a esa esposa, soportar a ese papá, a esa mamá, soportar a esos hijos. Hay que ponernos un poquitico en el lugar de ellos. Pero también nos está enseñando la palabra que tenemos que aprender a perdonar. ¿A qué? A perdonar. Es triste y es doloroso cuando uno habla con mujeres y le cuentan historias de años atrás, pero que cuando las hablan lo hacen con amargura y con dolor, porque no han aprendido a perdonar. Y generalmente nosotras las mujeres no sabemos olvidar, ¿verdad? Entonces, si pasó hace un mes atrás el desplante que hizo él, ¿qué hacemos nosotras? ¿Usted se acuerda que el día tal, a la hora tal, en el momento tal, en tal lugar, usted me dijo esto? Y el hombre empieza, ¿yo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Porque las mujeres somos buenas para recordar. Pero también es importante perdonar. Mis amados,
Hay heridas en nuestro corazón, en el núcleo familiar, que necesitan ser sanadas. Buscar ayuda. Esto nos va a ayudar a arreglar los conflictos. Busquemos ayuda. Y mira lo que dice la palabra, Proverbios 13:10. Nosotros debemos de entender que no nos las sabemos todas, que necesitamos consejería, ayuda de otros, pero no de cualquiera, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que es importante pedir ayuda, consejería. Dice la escritura, Proverbios 13:10, dice la palabra: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y Proverbios 15:22 dice la palabra, dice, ya estamos terminando, dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. ¿Qué se frustran? Se frustran los pensamientos, los proyectos, cuando no se recibe consejería. Pero le dice la palabra: mas en la multitud de consejeros se afirma. Si usted tiene problemas en su casa, pida consejería. Pero escúcheme esto: no busque consejería cuando ya su hogar se ha acabado. Porque es que nos pasa eso, y es que nosotros creemos que todo no la sabemos, y que creemos que todo lo podemos hacer solos, y que usamos los miles de estrategias, pero cuando ya buscamos ayuda a quienes tenemos que acudir, muchos hogares, cuando ya buscan ayuda, están completamente destruidos. Entonces, mis amados, busquemos ayuda. Hombre, es preferible vivir colorado un momento a vivir colorado el resto de nuestra vida. Entonces, aunque sean las cosas más terribles que esté pasando en su casa, pero si usted busca ayuda correcta, indicada, Dios lo va a guiar a través de ese consejo. Ahora, dos cosas quiero leerles acá. Mis amados, desarrollemos buenas conductas en la familia. Y esto se lo digo con todo mi corazón. Hay que fortalecer los buenos hábitos, los buenos valores y las buenas costumbres en la familia. Y eso solamente se hace cuando se enseña. Enseñemos a los hijos los buenos valores, el valor del respeto, el valor de la gratitud, el valor de la autoridad, el valor de la identidad. Y eso solamente se desarrolla en una familia que, aunque tiene conflictos, es capaz de solucionarlos. Disfrutemos tiempo con la familia. La palabra nos enseña en Efesios 5:16. Y voy a terminar. Pero, ¿qué nos dice la palabra en Efesios 5:16? Que debemos de ¿qué? ¿Cómo dice el texto? De aprovechar ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Pero yo puedo también decir esto: ¿y qué tiempo los que están viviendo nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones, cierto? Por eso es el tiempo justo ahora, en donde usted necesita como familia dedicar tiempo. El día de mañana usted se va a levantar y ya sus hijos se han ido de su casa, han levantado vuelo, han hecho familia. Y qué bueno que nuestros hijos digan:
papá, mamá, yo quiero seguir las buenas tradiciones, las buenas costumbres. Saben, hoy en día las nuevas generaciones no piensan en el matrimonio, y si lo piensan, hacen el que no deben de hacer. Pero qué bueno que los hijos cuando salgan, mire, yo nunca me voy a olvidar de algo que mi papá me enseñaba. Mi papá no fue el hombre más tierno, ni el más detallista, ni el papá amigable, no, él fue siempre un poquito como de ese boyaco ahí, todo, mejor dicho, templado. Pero había algo que mi papá me decía, y muchas veces me lo decía cuando estaba borracho, y lo decía a mi hermana. Y el consejo que él siempre nos decía es: hijas, ustedes no pueden irse con cualquiera. Y agréguele la grosería. Ustedes no pueden irse con cualquiera. Ustedes no pueden dejar que cualquiera las irrespete, las toque, en fin. Él decía: el día que ustedes se vayan de la casa es porque ese día ustedes se van con un buen hombre. Y saben, el día que me casé, qué privilegio es que el papá y la mamá lo entreguen en el altar. Por eso, niñas, si tú me estás escuchando, tú no te imaginas la honra que le estás dando a tus padres, y no te imaginas la cobertura de Dios sobre tu vida, porque está la bendición de Dios a través de tus padres. Por eso hay que enseñarles a los hijos que el matrimonio es el principio que Dios estableció para unirnos a otra persona. Y por último, y concluyo, Salmo 1, versículo 1 al 3. Oh Señor, gracias Espíritu Santo. Salmo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra: bienaventurado el varón, pero yo voy a leerlo así: bienaventurada la familia que no anduvo en consejos de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mira la tremenda y poderosa promesa que Dios nos da: y serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Escúchame esto: tu familia es ese árbol plantado junto a esas corrientes de agua, que van a dar fruto en su tiempo, y no va a caer sus hojas. Escúchame esto: tus hijos no van a salir de la cobertura de Dios. Tus hijos no se van a apartar de la cobertura de Dios. Y sigue diciendo la palabra: sino que todo lo que hace prosperará. Pero ¿a quién viene esa promesa? A aquellos que han entendido que son hijos de Dios. Por eso, mis amados, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Primeramente al Espíritu Santo. Y en el lugar donde tú vas a encontrar dirección del Espíritu Santo es en la presencia de Él. En la presencia de Dios
Dios nos va a enseñar cómo ser como esposas. En la presencia, Dios te va a enseñar a ti, varón, cómo ser esposo, cómo ser papá. En la presencia, Dios te va a enseñar a ti, hijo, hija, cómo ser buenos hijos. Pero es andando en la corriente del agua del Espíritu Santo. Señor, en esta hora te quiero dar gracias a ti por tu presencia. En esta tarde, Señor, ha sido un honor, un privilegio poder estar en este tiempo de ayuno, Señor. En esta tarde, Señor, quiero darte gracias por cada palabra, por cada enseñanza que hemos recibido durante este viernes, este sábado, este domingo y los que vienen, Señor. En esta tarde, Señor, te pido que podamos ser, como dice tu palabra, esos árboles plantados junto a esas corrientes de agua que dan su fruto, que su hoja no se cae, que todo lo que hagamos prospere, Señor. Yo bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, esa ha sido la última palabra de este ayuno de esta semana. Pero vamos a terminar con unas pequeñas fotos. Así que les animamos para que el próximo ayuno, viernes, sábado y domingo, vamos a estar nuevamente súper conectados y vamos a estar